Hola a todos y bienvenidos. ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar de un problema real de todas las escuelas de artes marciales y deportes de combate con niños. Si tu clase con niños antes de empezar ya es un caos, ya vas tarde. Tienes que poner unas reglas antes de esto. Y apúntate estos consejos porque estoy seguro que te van a ayudar. Seguro que a todos os resulta familiar todo este tipo de situaciones que voy a contar actualmente. A mí me ha pasado y es algo de lo más natural posible hasta que no tienes una experiencia o te encuentras con personas a lo largo del camino que te ayudan a que tus clases mejoren. Y prestad atención porque seguro que esto os va a sonar mucho, ¿no? Niños que llegan de la calle, niños que llegan del parque, niños que llegan del colegio, del instituto, y llegan con una energía terrible allí a nuestra academia, a nuestro dojo, y conforme entran, pues lo primero que hay son gritos, son carreras de correr de un lado para otro, juegos antes de empezar la clase, dejan las zapatillas en cualquier sitio, uno te dice, profe, quiero ir al aseo, se va al aseo, otro deja la botella de agua, se le cae la botella, otro entra al tatami con el reloj puesto y luego tiene que salir a quitárselo. Otro que cuando entra al tatami lo primero que te dice, profe, voy al aseo. Se genera un ambiente de caos completo porque hay ciertas cosas que no estamos haciendo bien con ellos y tenemos que establecer unas rutinas claras que nos ayuden a tener un contexto mucho más ordenado y por lo tanto reduciremos ese caos y no daremos paso a la improvisación de cualquier forma. La gran mayoría de las clases de profesores de artes marciales suele haber un solo profesor. Cuando hay dos, cuando hay una persona que da la clase y otra persona que ayuda y está de apoyo, es mucho más fácil solventar este tipo de problemas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en las clases de los más pequeños, de los 3 años, la gran mayoría de las clases las hacemos un profesor principal y un profesor que está de apoyo. El profesor de apoyo lo único que hace es, pues si necesita que el niño vaya al baño, le acompaña, si necesitan beber agua, pues le acompaña, ¿no? Para que no se genere un ambiente, pues eso, de trasiego de niños saliendo y entrando solos, etcétera. Pero estoy seguro que todo esto que os he contado os resulta muy familiar y en algún momento, pues incluso habéis pensado que las clases de los niños, pues no son lo vuestro. En el vídeo de hoy quiero daros, pues, no sé si las claves o las ideas que nosotros trabajamos desde hace ya bastante tiempo y que nos funcionan bastante bien. Y son 3 claves para tratar de que tus clases empiecen muchísimo mejor y por ende tener una mejor rutina y reducir ese caos y esa improvisación con los niños. La primera de todas, ¿qué hacer antes de entrar al dojo o en el momento en el que hemos entrado? La segunda es qué hacer antes de entrar al tatami y la tercera es cómo pedir silencio. Si llevas a cabo estos 3 puntos, estoy seguro que vas a mejorar muchísimo el orden antes de las clases, ¿no? Que principalmente ese es el núcleo del problema en muchas ocasiones, ¿no? Que empezamos las clases y ya las empezamos mal. Vamos a tratar de, con los consejos que os voy a dar ahora o los tips que os voy a dar, pues que mejoréis vuestras clases en medida de lo posible. El primero es qué ocurre antes de entrar al dojo, ¿no? Cuando los niños entran al dojo, tenemos que tener unas ideas claras, preestablecidas y acordadas con ellos. Bueno, a veces esperamos que por arte de magia los niños se porten bien. Y eso no va a suceder, ¿no? Cuando los niños vienen de un contexto totalmente diferente y entran en un gimnasio, en un dojo de artes marciales, pues lo que tratamos es que tengan un poquito de orden. Si no hablamos con ellos esto y les decimos lo que queremos, que a los niños hay que hablarle como lo que son, como niños, si no les contamos lo que queremos, jamás lo van a hacer. Entonces nosotros tratamos de establecer estas rutinas al inicio de temporada y de esta forma pues nos facilita muchísimo el trabajo a lo largo de la temporada, incluso en las temporadas siguientes, puesto que son las mismas rutinas siempre desde que inician con 3 años hasta que se nos hacen mayores con 16, 17, 18 y nunca cambia, ¿no? Siempre es igual y esto les ayuda mucho a ellos a autorregularse y a comprender en el lugar donde están. Creo que esto os puede ayudar a todos, estoy seguro que
que todos queréis tener el máximo orden posible y la mínima improvisación en vuestras clases, así que empezamos con el primero. El primero es establecer una idea de entrada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros siempre establecemos la misma idea. Lo primero que hacen los niños es entrar en fila, no pueden entrar de cualquier manera, entran en una fila ordenada. Si hay alguno que no está dentro de la fila, lo mandamos al final de la fila para que entiendan que hay que respetar el orden de entrada. A medida que van entrando, lo primero que hacen es quitarse las zapatillas. Esto parece algo muy obvio, pero cuando puedes dejar las zapatillas en cualquier lugar, eso genera niños yendo de un lado para otro. Yo quiero poner las zapatillas donde las tiene mi compañero luego las cambia y a veces incluso a la hora de irse no saben ni dónde tienen las zapatillas. Entonces, establecer un lugar donde siempre se dejan las zapatillas y los calcetines es clave y os recomiendo hacerlo justo en la entrada. Si lo hacemos justo ahí, evitaremos luego pues que el dojo esté sucio, evitaremos que esté lleno de barro y por ende pues todo estará muchísimo más higiénico y muchísimo más limpio. Después de las zapatillas lo que hacen es dejar sus pertenencias. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que dejan sus pertenencias, que no dejan sus pertenencias y si no las dejan las meten al tatami. Entran con botella de agua al tatami, entran con pulseras, con collares, con anillos, con calcetines, con cualquier cosa. Entonces, si nosotros establecemos esa idea de que tienen que dejar todo lo que no necesiten fuera del tatami, cuando estén dentro no vamos a tener ese trasiego de niños entrando y saliendo. Entonces es muchísimo más fácil para reducir nuestro caos dentro de las clases y tener los niños mucho más ordenados. La segunda parte es la entrada al tatami. ¿Cómo establecemos la entrada al tatami? Si no establecemos una idea clara de qué hacer cuando dejamos nuestras pertenencias, los niños van a entrar al tatami y va a suponer un caos absoluto porque están deseando entrar, deseando jugar, deseando hacer volteretas, deseando irse a los sacos, si tenemos sacos de boxeo, irse a jugar con el compañero. Entonces tenemos que establecer una idea clara. ¿Cuál es la idea que yo propongo? Nosotros formamos a los niños en el tatami, un hombro con otro, todos a lo largo del tatami, en una línea. Ellos saben que ese es el momento en el que tienen que estar todos de pie esperando para que le demos acceso. Los niños no entran cuando ellos quieren. Si entran cuando ellos quieren, va a suceder eso. Juegos, correr, saltar, gritar, peleas entre algunos que se chocan y se hacen daño y antes de que empiece la clase hay un caos. Entonces, de esta forma estamos reduciendo porque entran cuando nosotros les damos el permiso. Forman todos y cuando el profesor lo considera, les dice, chicos, ya podéis pasar. Ellos hacen su saludo y ahora entra la segunda parte, ¿no? Cuando están dentro del tatami, ¿qué hacen? Ellos saben que no pueden correr, lo tenemos ya establecido y van caminando hacia su zona. ¿Cuál es su zona? Al igual que en el colegio, todos tienen un pupitre establecido donde saben que se tienen que sentar. En nuestro dojo de artes marciales, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué les dejamos sentarse donde quieren? No está mal que se sienten donde ellos quieran, pero si entramos en ese rollo de lifestyle, que cada uno haga lo que quiera, libre albedrío, no hay jerarquías, no hay nada, todo el mundo puede sentarse donde quiera, se generan esos conflictos. Seguro que os sonará mucho de, le estoy guardando el sitio a mi compañero. No, es que aquí va Lucía, no, es que aquí va Fabio, no, es que aquí va el otro. No, nosotros lo que hacemos es establecer una jerarquía de formación cerquita de nuestra pared. Ellos se sientan con sus piernas cruzadas, como dicen ellos, en posición de indio. Están sentados con la espalda pegada a la pared, pero todos se sientan por cinturones. ¿Vale? Intentamos que se sienten siempre por cinturones, desde el blanco a mi derecha hacia el negro, si ha de ser, a mi izquierda. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los tenemos a todos perfectamente clasificados por jerarquía, por antigüedad, por conocimientos y podemos incluso seccionar la clase para diferentes ejercicios que vengan posteriormente. De esta forma también lo que se genera es empatía y cooperación entre ellos, porque en muchas ocasiones entra un compañero que ha venido tarde y mientras están todos esperando, le hacen un espacio, es cinturón amarillo, pues le hacen un espacio en ese ángulo, ¿no?, de los cinturones amarillos. Están todos en el mismo lugar y se sienten todos iguales. Y esto funciona extremadamente bien para
antes de empezar la clase. Lo dicho, volvemos a lo mismo. Rutina, reducimos el caos y reducimos la improvisación de que cada uno se siente donde quiere. Establecemos unas ideas claras. El tercer paso, el tercer punto es el más importante. A mí es el que más me gusta. Si tienes que pedir silencio para que tus niños se callen y gritar silencio, si estás cometiendo un error gravísimo. A mí me funciona muchísimo una metodología o no sé si metodología, consejo, tip que me recomendó un profesor en la universidad y era un profesor de psicología en el que yo les puse este problema. Yo daba clases en un pabellón gigante, montábamos un tatami y me costaba muchísimo que los alumnos me prestasen atención porque claro, tenían otros aspectos que los distraía o como había mucho eco parecía que hablaban más fuerte y yo tenía que elevar la voz todo el rato y aunque a día de hoy pues sigo elevando mucho la voz para mis clases, para explicar y todo, no la elevo para pedir silencio, eso sí que es cierto. ¿Qué es lo que me recomendó este profesor? Me dijo, oye Jesús, te voy a hacer una pregunta. Para que te pregunten algo, cuando ellos quieren hablar, les pides que levanten la mano. Y mi respuesta fue cierta, fue que sí. Claro, yo cuando un niño me quiere preguntar algo, ellos saben que tienen que levantar la mano, como si estuviesen en el cole. Profe, tengo esta duda, ¿no? Y ellos la exponen. Mi respuesta fue, sí, ellos levantan la mano. Y la respuesta del profesor fue, ¿y por qué tú no la levantas cuando quieres hablar? Esa fue la conversación. Me fui y esa misma tarde lo probé. Llevo 10 años probando este consejo que me dio este profesor. Yo ahora no grito cuando necesito silencio y lo único que hago es levantar la mano. Cuando levanto la mano ya se ha generado una señal que ellos conocen porque siempre la hago, nunca la cambio. Nunca cambio por una cuenta atrás, ni cambio por nada. O sea, simplemente hago todos los días lo mismo. Entro al tatami, ellos están hablando, están conversando, porque va a empezar la clase y elevo mi mano. En el momento que elevo mi mano hay un silencio absoluto y entre ellos mismos lo que comento, ¿no? Se regulan, se autorregulan. Le dicen al de al lado, oye, baja el volumen que el profe quiere hablar. Y esto, de verdad, os lo digo, que funciona extremadamente bien. Así que, bueno, nada más. Esa es la última parte que quería comentar con vosotros y que os la recomiendo hacer. Podéis hacer otras señales, no sé, por ejemplo, yo hay veces que también utilizo una señal sonora, a veces silbo y al mismo tiempo levanto la mano, pero recomiendo utilizar una o dos que los niños la perciban y que la entiendan y que la conozcan y de esa forma os va a funcionar extremadamente bien. Tengo compañeros que prefieren hacer una cuenta atrás de 10 segundos, otros que prefieren hacer 3 palmadas, hacen 3 palmadas y les funciona. Cada uno puede hacer lo que quiera. Lo que no recomiendo nunca es gritar a los niños cuando ellos están hablando, intentar elevar vuestro volumen por encima de ellos porque os va a hacer desesperaros, os va a hacer volver al caos y no vais a tener el control de la clase. Así que nada, un poquito más que deciros, esos 3 consejos a la entrada del tatami, antes de entrar al tatami y una vez estamos dentro, esas son las rutinas que nosotros llevamos a cabo, a mí me funcionan muy bien. La verdad es que estoy muy contento con estas 3 cositas que nosotros hacemos y os recomiendo que las llevéis a cabo. Si las lleváis a cabo y os funciona, pues maravilloso, me alegro mucho que os funcione. Si no, pues también podéis hacérnoslo llegar por comentarios. Nosotros estaremos encantados de responder a vuestras dudas. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, alguna sugerencia que pueda aportar a todos los profesores de artes marciales con niños, que por suerte cada vez somos más y estamos creciendo mucho. Y nada, pues si os interesa este tipo de material, seguiremos haciendo vídeos e intentando aportar todo lo que podamos a la comunidad. Un abrazo fuerte y nos vemos en próximos vídeos. Chao.